Mi esposo falleció hace un año, pero el verdadero dolor vino después, cuando mis propios hijos intentaron quitarme mi casa, mi hogar de toda la vida. Lo que descubrí a tiempo lo cambió todo. Me llamo Elena Vargas, aunque para todos soy Eli. Hace poco más de un año, Ricardo se marchó, mi compañero durante casi 45 años. Nos conocimos siendo jóvenes, nos casamos llenos de ilusión y juntos forjamos una vida en esta encantadora villa con patio en un tranquilo pueblo costero, el hogar donde vimos crecer a nuestros dos hijos, David y Sofía. Desde que Ricardo partió, la casa se ha sentido inmensa y demasiado callada. A veces me sorprendo hablándole a la nada, como si él pudiera oírme desde algún rincón, pero solo me devuelve el eco de mis propias palabras rebotando en los muros. El luto ha sido como una travesía por un mar agitado, sin brújula ni norte. Sin embargo, jamás pensé que el dolor más profundo vendría de la dirección menos esperada. Todo empezó a transformarse unas semanas después del sepelio. David, mi hijo mayor, comenzó a visitarme con más asiduidad. Al principio me sentí contenta, creyendo que era su forma de estar pendiente de mí, de asegurarse de que no me sintiera abandonada. Sofía también aparecía, casi siempre con Carlos, su marido. Incluso Laura, la esposa de David, se dejaba caer por aquí con los niños, algo que apenas sucedía cuando Ricardo vivía. «Mamá, ¿has considerado qué harás con esta villa tan espaciosa?», me inquirió David una tarde, mientras compartíamos un té en el salón. «Es mucho para ti sola». «No he reflexionado mucho sobre eso», contesté, removiendo el edulcorante en mi infusión. «Esta casa está impregnada de recuerdos, aquí hemos pasado toda una vida». «Justo por eso, mamá», terció Sofía. «Quizá te vendría bien un cambio de aires, algo más recogido, más fácil de llevar a tu edad». «¿A mi edad?». Esas 3 palabras empezaron a resonar en mi cabeza como un espectro. A mi edad no debería vivir sola. A mi edad es un riesgo subir y bajar escaleras. A mi edad no puedo atender un patio. «La zona ha cambiado una barbaridad, Eli», comentó Carlos, observando por el ventanal con aires de tasador experto. «Los precios se han puesto por las nubes. Esta propiedad debe valer 4 veces más que cuando la adquirieron». Laura asintió, con gesto calculador. «Es un capital inmovilizado, suegra». «Eli, podrías venderla y con ese dinero trasladarte a un piso moderno, sin desniveles, con vigilancia permanente». «Y te quedaría un buen pico», apostilló David, cruzando una mirada fugaz con su hermana. Fue entonces cuando comencé a percibir algo anómalo en sus visitas. Ya no venían solo a verme, sino que recorrían la casa, evaluándola como si realizaran un inventario sigiloso. Sofía abría armarios, David inspeccionaba el trastero, Carlos medía estancias con la mirada. «Esta pared se podría tirar», dijo un día Carlos, golpeando con los nudillos la separación entre la cocina y el salón. «Se crearía un espacio abierto, muy cotizado actualmente». «¿Tirar?». «Pero esta es mi cocina, donde he guisado toda la vida», protesté. «Solo son ideas, mamá», Sofía puso los ojos en blanco. «No te pongas melodramática». Cada comentario, cada sugerencia, cada mirada de fingida preocupación iba minando mi seguridad. ¿De verdad me estaba volviendo incapaz de cuidar de mí misma y de mi hogar? Una tarde, mientras buscaba un viejo álbum de fotos en el armario del distribuidor, hallé un sobre grande y de tono sepia. Lo abrí con intriga y sentí un vuelco en el corazón. Eran las escrituras originales de la villa. Ver aquel documento me trasladó de inmediato a 1982, un año antes de mi boda con Ricardo. Mis padres habían muerto en un trágico accidente de coche cuando yo tenía 25 años, dejándome una herencia sustancial. Era una cantidad que me permitiría empezar de cero, y lo primero que decidí fue invertir en un techo. La villa que encontré era ideal, espaciosa, con mucha luz, con patio y en una zona con proyección. Era costosa, pero los agentes inmobiliarios me garantizaron que sería una magnífica inversión. «Señorita Vargas, esta propiedad se revalorizará con los años», me dijo el agente mientras firmaba la documentación. «Ha tomado usted una decisión muy acertada». Recuerdo la sensación de orgullo al recibir las llaves, mi casa, comprada con mi dinero, un emblema de mi independencia. Cuando Ricardo y yo nos comprometimos meses más tarde, opté por no revelarle la procedencia de la casa.
No por recelo, sino porque él era un hombre de principios, muy orgulloso. Había insistido en que viviríamos en un lugar que él pudiera costear, y yo temía que se sintiera menospreciado al saber que su futura esposa ya poseía una vivienda que él no habría podido adquirir. «Es una casa que heredé de mis padres», le dije, omitiendo que en realidad heredé el capital y compré la propiedad yo misma. «Me gustaría que viviéramos aquí». Ricardo aceptó, y con el paso del tiempo ambos la consideramos nuestro hogar, levantado con los sacrificios de los dos. Nunca más volvimos a hablar de su origen, y los años fueron transcurriendo. Los hijos nacieron, se criaron, se marcharon. Ricardo y yo envejecimos juntos entre estas paredes, y ahora, casi 4 décadas y media después, sostenía en mis manos la evidencia de que esta casa siempre había sido mía. Guardé los documentos y me senté al borde de la cama, absorta en mis pensamientos. Era sorprendente cómo aquel pequeño secreto, casi en el olvido, podría transformarse en mi tabla de salvación. Las visitas de mis hijos se tornaron más insistentes. Un día, escuché por casualidad una conversación que no estaba dirigida a mí. Había bajado a la cocina a por un vaso de agua cuando las voces que llegaban del patio me paralizaron. «No podemos demorarlo más», decía David con un tono impaciente. «Cada día que transcurre es dinero que se esfuma». «¿Y qué propones? ¿Desalojarla sin más miramientos?» La voz de Sofía sonaba inquieta, pero no por mí. «Claro que no», intervino Carlos. «Pero podríamos persuadirla de que ya no está en condiciones de vivir sola». El otro día casi se tropieza en la escalera. Era verdad que había tenido un traspié, pero le podría pasar a cualquiera, un simple desliz convertido en pretexto para dudar de mi autonomía. «Mi madre tiene amistades que ingresaron a su padre en una residencia de muy buen nivel», añadió Laura. «Es costosa, pero con la venta de esta casa sobraría muchísimo». «La villa vale por lo menos 750.000 euros», calculaba Carlos, «incluso después de abonar la residencia más selecta, quedaría bastante para distribuir». Sentí que me faltaba el aliento. Estaban trazando mi futuro como si yo fuera una carga, un impedimento en su ruta hacia mi propiedad, mi casa, mi hogar. «Papá dejó la casa a nombre de los dos», prosiguió David. «Legalmente, ahora es nuestra por herencia materna». En aquel instante, tuve que aferrarme al marco de la puerta para no desvanecerme. Ricardo nunca supo que la casa era mía desde antes de nuestro enlace, y yo, por mantener aquella pequeña omisión, jamás lo había aclarado. La situación legal de la propiedad, para todos, incluidos mis hijos, era que esta era la casa de papá y mamá, un bien conyugal que ahora, como viuda, compartía en titularidad con mis hijos. Regresé a mi cuarto sin hacer el menor ruido, con el corazón latiéndome con tal fuerza que temí que pudieran escucharlo. Esa noche no pegué ojo, dándole vueltas a lo que debía hacer. Los documentos originales acreditaban que la casa era exclusivamente mía, adquirida antes del matrimonio, pero después de tantos años, ¿cómo explicaría ese detalle que había ocultado incluso a mi marido? La situación alcanzó su clímax 2 semanas más tarde. Mis hijos organizaron una cena familiar un viernes por la noche. Prepararon mi plato preferido. Llenaron mi copa de vino en repetidas ocasiones y mantuvieron una conversación aparentemente distendida, hasta que, de repente, David carraspeó y miró a su hermana. «Mamá», empezó con una voz estudiadamente comprensiva, «hemos estado conversando y consideramos que ha llegado el momento de tomar decisiones trascendentales». «¿Qué clase de decisiones?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Sobre la casa», intervino Sofía. «Es demasiado grande, exige mucho mantenimiento y tú ya no estás para esos menesteres». «Eli», añadió Carlos como si fuera el galeno de la familia, «hemos localizado una residencia maravillosa». Laura extrajo un folleto satinado de su bolso. «Dispone de jardines, actividades diarias, atención médica continua». «Prácticamente un hotel de 5 estrellas, mamá», sonrió Sofía. Observé los rostros a mi alrededor. Mis hijos, a quienes había criado con tanto afecto, me miraban ahora como a una criatura incapaz de decidir por sí misma. Sus parejas, ya calculando qué harían con el dinero de la venta. Incluso mis nietos adolescentes estaban ensimismados con sus móviles, ajenos al drama que se representaba ante ellos.
¿Y qué sucederá con la casa?, pregunté con fingida ingenuidad. David y Sofía intercambiaron una mirada veloz antes de contestar. La venderemos, claro, dijo mi hijo. Es lo más juicioso. Con ese dinero costearemos la residencia y el resto será tu colchón para el futuro. Nuestro letrado ya está preparando toda la documentación, añadió Sofía. Solo requerimos que firmes unos papeles. ¿Su letrado?, repetí. ¿No debería ser mi abogado quien se ocupara de mis asuntos? Hubo un silencio tenso antes de que David respondiera con una impaciencia apenas contenida. Mamá es el abogado de la familia, el mismo que gestionó los asuntos de papá. Además, terció Carlos, ya no estás para andar buscando abogados y descifrando papeleos engorrosos. Lo tenemos todo bajo control, sonrió Sofía, dándome una palmadita en la mano como si yo fuera una niña. No tienes que inquietarte por nada. ¿Y cuándo tendría que marcharme?, pregunté sintiendo como la indignación bullía en mi interior. Hemos reservado plaza para el mes que viene, respondió Laura, entusiasmada como si me hubiera conseguido un crucero de lujo. Tienen lista de espera, pero afortunadamente logramos adelantarnos. ¿El mes que viene?, repetí incrédula. Pretenden que deje mi hogar de casi 45 años en cuestión de semanas. Mamá, David empleó ese tono condescendiente que tanto aborrezco, no es abandonar, es mejorar tu calidad de vida. Y la casa se está convirtiendo en un riesgo para ti, añadió Sofía. La semana pasada te dejaste el fuego encendido. Era cierto, pero había sido un descuido puntual que podría haberle ocurrido a cualquiera. Además, continuó Carlos, levantándose para pasear por el salón con aire de entendido, esta casa necesita reformas importantes, el tejado, la instalación eléctrica, las cañerías, todo es muy antiguo. Precisamente hoy hemos traído a un perito, comentó Laura mientras sacaba su teléfono para mostrarme fotos. Ha estado inspeccionando la casa por la mañana cuando fuiste a tu clase de cerámica. Me quedé petrificada. Habían traído a un desconocido a tasar mi casa sin mi autorización, aprovechando mi ausencia. La intromisión en mi privacidad era tan descarada que me dejó sin habla por un instante. Dice que tiene un gran potencial, prosiguió Carlos con entusiasmo. Con una buena reforma podría venderse por mucho más. Pero eso ya lo decidiremos cuando. ¿Cuándo decidiremos qué?, lo interrumpí. ¿Quiénes exactamente tomarán esa decisión? Hubo un cruce de miradas incómodas alrededor de la mesa. Bueno, mamá, intervino David con tono de falsa paciencia, legalmente la casa ahora es de todos, ya sabes, por la herencia de papá. La mitad es tuya y la otra mitad nuestra, clarificó Sofía como si me explicara algo elemental. Pero no te apures, todo el dinero de la venta se destinará a tu cuidado. ¿Mi cuidado?, repetí, sintiendo que la cólera comenzaba a hervir en mi interior. ¿O mi encierro? Mamá, por favor, exclamó Sofía ofendida. No digas esas cosas, solo deseamos lo mejor para ti. Piénsalo, mamá, insistió David. ¿Para qué quieres esta casa tan grande? Estarás mucho mejor en un lugar donde te atiendan, con gente de tu edad, sin agobios. ¿Gente de mi edad?, pregunté con sorna. ¿Te refieres a otros mayores a los que sus hijos también quieren quitar de en medio? Mamá, no es justo que digas eso. Sofía parecía al borde del llanto, siempre tan buena comediante. Te estamos proponiendo una solución digna. ¿Digna?, respondí incapaz de contener mi indignación. ¿Te parece digno decidir sobre mi vida sin consultarme? ¿Traer peritos a mi casa en mi ausencia, planificar mi futuro como si yo fuera incapaz de pensar por mí misma? Estás exagerando, intervino Laura. Solo queremos ayudarte y ya no estás en condiciones de vivir sola. Seamos realistas, Eli. Los miré uno por uno, a estos desconocidos que alguna vez fueron mi familia. ¿Cuándo habían dejado de verme como una persona íntegra? ¿En qué momento mi opinión dejó de tener importancia? Necesito tiempo para considerarlo, dije finalmente, intentando mantener la compostura. No hay mucho que considerar, mamá, presionó David. La residencia tiene lista de espera, si no confirmamos pronto perderemos la plaza. He dicho que necesito tiempo, repetí con rotundidad. El resto de la cena transcurrió en un silencio cargado.
Cuando se marcharon, me quedé sola en mi salón, el mismo donde había vivido tantos momentos dichosos, ahora convertido en el escenario de la mayor deslealtad. Me serví una copa de vino dulce, el favorito de Ricardo, y me senté junto al ventanal. ¿Qué habrías hecho tú?, le pregunté a su fotografía sobre la repisa. Su sonrisa enigmática no me ofreció respuestas. Al día siguiente, mientras ordenaba el pequeño estudio que compartíamos Ricardo y yo, descubrí algo perturbador. Revisando los documentos de la tienda de artesanía familiar, un pequeño negocio que Ricardo había dejado en manos de David tras su jubilación, encontré incongruencias en las cuentas, faltaba dinero. Sumas considerables que habían desaparecido en los últimos años. La firma en algunos talones, supuestamente de Ricardo, parecía imitada. Mi hijo, el mismo que ahora quería decidir sobre mi futuro, ¿había estado desfalcando el negocio familiar? ¿Lo sabría Ricardo o se había aprovechado de la enfermedad de su padre para quedarse con lo que no le correspondía? Durante las semanas siguientes, la presión se intensificó. Mis hijos llamaban sin cesar, aparecían sin previo aviso, traían más folletos de la residencia, insistían en que empezara a decidir qué muebles podría llevarme. El apartamento en la residencia es amplio, mamá, pero no tanto como para llevarte todos estos enseres antiguos, comentó Sofía mientras evaluaba mis muebles con cierto desdén. Podríamos organizar una venta especial, sugirió Carlos, los muebles con solera están de moda entre los más jóvenes. O venderlos por internet, añadió Laura. Conozco una aplicación donde se venden muy bien estas cosas retro. Estos no son enseres antiguos ni cosas retro, respondí con la voz trémula de rabia. Son mis muebles, mi vida, mis recuerdos. Por favor, mamá, no te pongas sentimental, suspiró David. Son solo objetos. Para ellos quizás, pero para mí, cada mueble, cada adorno, cada rincón de esta casa narraba una historia. El sofá donde Ricardo y yo veíamos películas los sábados, la mesa donde mis hijos hicieron sus tareas escolares, el aparador que restauramos juntos un verano, la butaca donde acuné a mis nietos. Una tarde, mientras mis hijos y sus parejas discutían en el patio sobre cómo redistribuir los espacios de la casa para incrementar su valor, ese tabique tiene que desaparecer, aquí pondríamos una cocina americana, el patio necesita un rediseño total, me encerré en mi habitación y llamé a Javier Ríos, un antiguo amigo de Ricardo que ejercía como abogado. Habíamos mantenido cierto contacto tras el fallecimiento de mi esposo y confiaba en él más que en el letrado que mis hijos habían seleccionado. Necesito tu ayuda, Javier, le dije en cuanto descolgó, y necesito absoluta discreción. Por supuesto, Eli, ¿qué sucede? Le relaté toda la situación, la casa comprada con mi herencia antes del matrimonio, el pequeño secreto guardado durante décadas, los planes de mis hijos para jubilarme, contra mi voluntad e incluso mis sospechas sobre la malversación de fondos de la tienda. Hubo un prolongado silencio al otro lado de la línea antes de que Javier respondiera. Eli, si lo que me cuentas es cierto y posees los documentos originales, legalmente la casa es tuya, enteramente tuya. No forma parte de los bienes gananciales ni de la herencia de Ricardo. Sentí que un enorme peso se desvanecía de mis hombros. ¿Estás seguro? Totalmente. Si puedes demostrar que la adquiriste antes del matrimonio con tu propio dinero, tus hijos no tienen ningún derecho sobre ella. ¿Y qué hay de las irregularidades en la tienda? Eso es más complejo y requeriría una investigación, pero centrémonos primero en proteger tu casa y tu autonomía. ¿Puedes venir a mi despacho mañana con toda la documentación? Acordamos una cita para el día siguiente. Esa noche dormí mejor que en semanas, sabiendo que tenía un plan. El destino, no obstante, tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir, recibí una visita imprevista. David apareció en mi puerta con varios documentos en la mano y una sonrisa que pretendía ser afable, pero que no alcanzaba sus ojos. Buenos días, mamá, ¿ibas a salir? Tengo algunas gestiones que hacer, respondí vagamente. ¿Pueden esperar? Tenemos que hablar de algo importante. Me guió hacia el salón, donde ya me esperaban Sofía, Carlos y Laura. Todos tenían ese aire de falsa preocupación que había aprendido a identificar. Mamá, hemos estado pensando, comenzó Sofía con voz melosa, quizás hemos sido demasiado directos con todo este asunto de la residencia.
Queremos que estés cómoda con la decisión. Queremos que estés cómoda con la decisión, añadió David, colocando los documentos sobre la mesa. Por eso hemos traído estos papeles. Son solo formalismos para iniciar el proceso, nada definitivo aún. ¿Qué proceso?, pregunté. El de la venta de la casa, explicó Carlos como si fuera obvio. Necesitamos tu firma para empezar los trámites. El abogado dice que como copropietaria debes autorizar la venta, añadió Laura. ¿Copropietaria?, repetí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Sí, mamá, explicó David con ese tono condescendiente que tanto detestaba, la mitad de la casa es tuya y la otra mitad nuestra por herencia de papá. Miré los documentos frente a mí. Eran papeles para iniciar la venta de mi casa, bajo el supuesto de que era un bien ganancial del matrimonio. El descaro era tal que me quedé sin palabras por un momento. Firma aquí, mamá, Sofía me extendió un bolígrafo. Es solo para empezar el proceso, después hablaremos de los detalles. Tomé el bolígrafo con mano temblorosa, no de temor, sino de indignación. Lo sostuve sobre el papel mientras 4 pares de ojos me observaban expectantes. Podía sentir su ansiedad, su premura por verme firmar mi claudicación. No, dije finalmente, dejando el bolígrafo sobre la mesa. No. ¿Qué, mamá?, preguntó David impaciente. No voy a firmar nada. Hubo un instante de confusión antes de que Sofía interviniera. Mamá, ya hemos hablado de esto, es lo mejor para todos. ¿Para todos?, respondí. Para mí no. No seas testaruda, espetó David, perdiendo por fin la máscara de amabilidad. Estás siendo ilógica, a tu edad no puedes vivir sola en una casa tan grande. ¿Mi edad otra vez?, pregunté con ironía. ¿Cuándo exactamente me convertí en una inútil por cumplir años? No es eso, mamá, Sofía intentó calmar la situación. Solo pensamos en tu bienestar. No, hija, respondí con firmeza, piensan en la casa, en el dinero que pueden obtener de ella. Mi bienestar les importa bien poco. Eso no es justo, protestó Laura. Hemos encontrado una residencia de lujo para ti. Una jaula de oro sigue siendo una jaula, respondí. Y esta es mi casa, no pienso irme a ninguna parte. Mamá, David se inclinó hacia mí con expresión severa, no quería llegar a esto, pero no nos dejas otra opción. Si no cooperas, tendremos que tomar medidas legales. ¿Medidas legales?, repetí, asombrada por su osadía. ¿Podemos solicitar tu incapacitación?, continuó con frialdad. Tenemos testimonios del médico sobre tus olvidos, tus confusiones, tu casi caída por las escaleras. ¿Me estás amenazando con declararme incapaz si no cedo? No es una amenaza, intervino Carlos, es la realidad. Si no puedes tomar decisiones razonables por ti misma, alguien tendrá que hacerlo por ti. Los miré a todos, a estos extraños con rostros familiares, y sentí una tristeza abrumadora. ¿En qué momento mis propios hijos se habían convertido en mis adversarios? Quiero que se marchen, dije con voz serena, pero firme. Todos, ahora mismo. Mamá, por favor, comenzó Sofía. He dicho que se marchen. Esta conversación ha terminado. Se miraron entre ellos, sorprendidos por mi repentina firmeza. Finalmente, recogieron sus papeles y se levantaron. Piénsalo bien, mamá, dijo David desde la puerta, volveremos en unos días y esperamos que seas más razonable. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me desplomé en el sofá, agotada. La batalla apenas comenzaba y necesitaba todas mis fuerzas para lo que vendría después. Pero una cosa tenía clara, esta casa era mía y no permitiría que nadie me la arrebatara, ni siquiera mis propios hijos. Asterisco asterisco la estrategia legal asterisco asterisco. Esa misma tarde, reuní todos los documentos necesarios y me dirigí al despacho de Javier Ríos. Era hora de recuperar el timón de mi vida, de mi casa y de mi dignidad. El despacho de Javier Ríos era exactamente como lo recordaba, sobrio, distinguido y acogedor. Las paredes revestidas de madera noble, los sillones de piel curtida y el persistente aroma a volúmenes antiguos creaban una atmósfera de confianza que necesitaba con urgencia. Eli, me alegra verte, me saludó Javier, levantándose de su escritorio, aunque lamento las circunstancias.
Mientras le entregaba la carpeta con todos los documentos, le conté con más detalle lo sucedido. Las visitas cada vez más frecuentes de mis hijos, los comentarios despectivos sobre mi capacidad, las inspecciones a la casa en mi ausencia y finalmente la amenaza velada de declararme incapaz si no cooperaba con sus planes. Es indignante, murmuró Javier mientras revisaba las escrituras originales. Y esto confirma lo que me dijiste, la casa la compraste tú con tu dinero antes del matrimonio. Eso significa que es completamente tuya. Mía sin ninguna duda, afirmé con seguridad. Al ser un bien adquirido antes del matrimonio y pagado íntegramente con tu dinero, nunca formó parte de los bienes gananciales. Tus hijos no tienen ningún derecho legal sobre ella. Respiré profundamente, sintiendo que un gran alivio me invadía. Pero entonces recordé las amenazas de David. Mi hijo habló de solicitar mi incapacitación. Javier frunció el ceño. Eso es mucho más grave. La incapacitación judicial no es un proceso sencillo ni rápido. Requiere informes médicos concluyentes, valoración psicológica y un juicio donde tú puedes defenderte. No es algo que se consiga solo porque un hijo diga que su madre es mayor y a veces olvida apagar el fuego. ¿Entonces no pueden obligarme a nada? No, legalmente, pero me preocupa la presión psicológica que están ejerciendo sobre ti. Javier me miró con sincera preocupación. Eli, ¿has considerado denunciar esto como un caso de maltrato hacia personas mayores? La palabra maltrato me golpeó como un latigazo. En mi mente, el maltrato implicaba violencia física, no estas manipulaciones sutiles y crueles. Pero Javier tenía razón, lo que mis hijos estaban haciendo era una forma de abuso. No quiero denunciarlos, respondí tras un momento de reflexión. Son mis hijos, a pesar de todo. Solo quiero que me dejen en paz en mi casa. Entiendo, asintió. En ese caso, lo más urgente es aclarar la situación legal de la propiedad. Prepararé un documento certificando que la casa es exclusivamente tuya con todas las pruebas necesarias. También redactaré una carta formal para sus abogados dejando claro que conoces tus derechos y que cualquier intento de coacción podría tener consecuencias legales. Mientras Javier tomaba notas, me habló de otros asuntos importantes, la conveniencia de actualizar mi testamento, la posibilidad de nombrar a alguien de confianza para un poder preventivo en caso de futura incapacidad y la importancia de tener mis finanzas perfectamente ordenadas. Y respecto a las irregularidades en la tienda familiar, añadió, si quieres podemos iniciar una investigación discreta. Si tu hijo ha estado malversando fondos, eso podría ser un delito grave. Pensé en David, en el niño que alguna vez fue, en las esperanzas que Ricardo había depositado en él al confiarle el negocio. La decepción era amarga. Por ahora centrémonos en la casa, decidí. Lo de la tienda ya veremos más adelante. Salí del despacho de Javier con una nueva determinación. Ya no era la anciana confundida y acorralada de hacía unas horas. Tenía un plan y, sobre todo, tenía la ley de mi lado. Durante los días siguientes seguí el consejo de Javier y comencé a documentar todo. Compré un cuaderno donde anotaba cada visita de mis hijos, cada comentario despectivo, cada acción tomada sin mi consentimiento. También instalé discretamente una pequeña grabadora en el salón para registrar futuras conversaciones. Javier me había asegurado que, aunque estas grabaciones no siempre tenían valor legal, podrían ser útiles si las cosas escalaban. También reorganicé mis finanzas. Abrí una nueva cuenta bancaria en una entidad diferente a la que usaban mis hijos, transferí mis ahorros y cambié todas las claves de acceso. No es que tuviera una fortuna, pero lo que tenía era mío y quería mantenerlo a salvo. Una semana después recibí la llamada que esperaba. Era David con su tono falsamente cordial. «Mamá, ¿cómo estás?» «Estamos preocupados, no hemos sabido nada de ti». «Estoy perfectamente, hijo», respondí con calma. «¿Qué necesitas?» «Nada en particular», mintió, «solo queríamos saber si has tenido tiempo de pensar en lo que hablamos sobre la casa». «Sí, lo he pensado mucho». Su impaciencia era evidente incluso a través del teléfono. «Me gustaría que vinieran este domingo, tú, Sofía y sus parejas. Tendremos una reunión familiar». «¿Una reunión para qué?» «Para discutir el futuro de la casa, como querías».
Hubo un breve silencio antes de que respondiera, claramente sorprendido por mi iniciativa. De acuerdo, ¿a qué hora? A las 5, David, sí, ven con la mente abierta. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana me levanté temprano y me preparé con especial esmero. Elegí un vestido añil que Ricardo siempre había admirado. Me maquillé discretamente y me recogí el cabello en un moño elegante. No era vanidad, era armadura. Horneé una tarta de manzana, la favorita de todos, y preparé café. Quería que todo pareciera una reunión familiar normal, aunque sabía que no lo sería. La mesa del comedor estaba dispuesta con mi mejor vajilla. En el centro, un sobre grande contenía los documentos que Javier había preparado. A un lado, casi como una reliquia, coloqué las *** escrituras originales de la casa ***, amarillentas por el paso del tiempo, pero perfectamente legibles. El timbre sonó puntualmente a las 5. Abrí la puerta y ahí estaban David y Laura, Sofía y Carlos, todos con esa expresión de falsa preocupación que ya había aprendido a reconocer. Pasen, por favor, los invité con la mejor de mis sonrisas. Acabo de hacer café. Los conduje al comedor, donde tomaron asiento con evidente curiosidad. Serví el café y repartí porciones de tarta mientras manteníamos una conversación superficial sobre el tiempo y las actividades de mis nietos. Finalmente, David carraspeó, impaciente. Bueno, mamá, dijiste que querías hablar sobre la casa. Así es, respondí, dando un sorbo a mi café con deliberada lentitud. He estado pensando mucho en todo lo que hemos discutido estas últimas semanas. ¿Y has tomado una decisión?, preguntó Sofía, intercambiando una mirada rápida con su hermano. Sí, pero antes quiero hacerles algunas preguntas. Deposité mi taza con cuidado. ¿Alguno de ustedes sabe realmente cómo adquirimos esta casa, Ricardo y yo? Hubo un momento de confusión antes de que David respondiera con impaciencia. Papá la compró, obviamente. Trabajó toda su vida para pagarla. ¿Estás seguro? Claro que sí, intervino Sofía. Papá siempre decía que cada ladrillo de esta casa representaba su esfuerzo. Me levanté lentamente y tomé el sobre amarillento del centro de la mesa. Es curioso, comenté mientras abría el sobre, porque según este documento, yo compré esta casa el 20 de mayo de 1982, un año antes de casarme con vuestro padre. El silencio que siguió fue absoluto. Los cuatro me miraban perplejos mientras extraía las escrituras originales y las colocaba sobre la mesa. Como pueden ver, continué con voz serena, la propiedad está a mi nombre. La compré con la herencia que recibí tras la muerte de mis padres. Pero eso no puede ser, balbuceó David, inclinándose para examinar los documentos. Papá siempre dijo. Vuestro padre nunca supo que yo había comprado la casa, expliqué. Le dije que la había heredado porque él era un hombre orgulloso y no quería que se sintiera menos. ¿Le mentiste a papá durante 45 años? Sofía parecía escandalizada. No lo llamaría mentir, respondí. Fue un pequeño secreto para proteger su orgullo y en realidad no mentí del todo. Efectivamente heredé el dinero con el que compré la casa. Esto no cambia nada, intervino Carlos, recuperándose rápidamente de la sorpresa. Después de tantos años de matrimonio, la casa forma parte de los bienes gananciales, ¿no? No exactamente, respondí sacando ahora los documentos que Javier había preparado. Como pueden leer aquí, un bien adquirido antes del matrimonio, pagado íntegramente con fondos propios, nunca entra en el régimen de gananciales. ***, esta casa siempre ha sido exclusivamente mía ***. ¿Has consultado a un abogado?, preguntó David, su rostro enrojeciendo por momentos. Por supuesto, Javier Ríos, un viejo amigo de vuestro padre. Él ha certificado todos estos documentos y está dispuesto a representarme si fuera necesario. ¿Representarte?, repitió Sofía. ¿Contra quién? Contra cualquiera que intente despojarme de mi propiedad o amenace con declararme incapaz para conseguirlo, respondí mirándola directamente a los ojos. Hubo un silencio tenso. Laura parecía a punto de llorar. Carlos mascullaba algo ininteligible y mis hijos me miraban como si fuera una extraña.
No puedo creer que pienses que queremos despojarte de nada, dijo finalmente Sofía, recurriendo a las lágrimas que siempre habían sido su mejor arma. Solo queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí?, repetí con ironía. ¿Era lo mejor para mí enterarme por casualidad que planeaban vender mi casa e internarme en una residencia? ¿Era lo mejor para mí que trajeran tasadores en mi ausencia? ¿Era lo mejor para mí que me amenazaran con declararme incapaz si no cooperaba? Nunca te amenazamos, protestó David, aunque su rostro decía lo contrario. Tengo grabaciones, respondí simplemente, de casi todas nuestras conversaciones recientes. Eso los dejó momentáneamente sin palabras. Aproveché para sacar un último documento del sobre. También he estado revisando las cuentas de la tienda, dije, observando cómo David palidecía visiblemente. Hay algunas irregularidades que me gustaría entender mejor. Talones con la firma de tu padre que parecen falsificados, transferencias a cuentas personales, fondos que simplemente han desaparecido. Eso tiene explicación, tartamudeó David. La tienda ha pasado por momentos difíciles. He tenido que tomar decisiones complicadas. ¿Cómo falsificar la firma de tu padre enfermo para desviar fondos?, sugerí. Eso no es así, exclamó, aunque su rostro descompuesto indicaba lo contrario. David, ¿qué está diciendo mamá?, preguntó Sofía, mirando a su hermano con súbita desconfianza. Nada, no sabe de lo que habla, respondió bruscamente. Los negocios son complicados, no es algo que una mujer mayor pueda entender. Esta mujer mayor, respondí con calma heladora, llevaba las cuentas de esa tienda antes de que tú nacieras, hijo, y puedo asegurarte que sé reconocer un desfalco cuando lo veo. El ambiente se volvió aún más tenso. Sofía miraba ahora a su hermano con evidente recelo, mientras Carlos y Laura parecían querer estar en cualquier lugar menos en aquel comedor. Dije finalmente, recogiendo todos los documentos, creo que ha quedado claro que esta casa es mía y que no tengo ninguna intención de venderla ni de irme a ninguna residencia. Mamá, intentó Sofía, su voz temblando, todo esto es un malentendido, nosotros solo. No, hija, la interrumpí con firmeza, no es un malentendido. Es un intento de apropiarse de lo que no les pertenece. Nunca quisimos, comenzó Laura. Lo que quisieron o no ya no importa, la corté. Lo que importa es lo que va a suceder a partir de ahora. Me levanté, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Era el poder de la verdad, de la justicia, de recuperar el control sobre mi propia vida. Estas son mis condiciones. Primero, esta casa es mía y seguirá siéndolo mientras yo viva. Cuando muera, será repartida según mi *** testamento ***, que por cierto, acabo de modificar. Vi cómo intercambiaban miradas nerviosas, el testamento era sin duda lo único que realmente les importaba. Segundo, a partir de ahora, cualquier visita a esta casa deberá ser concertada con al menos un día de antelación. No más visitas sorpresa, no más inspecciones en mi ausencia. Pero mamá, protestó Sofía. Tercero, continué, ignorando su interrupción, respetarán mis decisiones sobre mi vida, mi salud y mis finanzas. No más comentarios sobre mi capacidad, no más sugerencias de residencias, no más manipulaciones. No estábamos manipulándote, insistió David, aunque su voz había perdido firmeza. Y cuarto, seguí, mirándolo directamente, en lo que respecta a la tienda familiar, tenemos dos opciones. O devuelves hasta el último céntimo que has desviado indebidamente, o presentaré una demanda formal por *** apropiación indebida ***. No puedes hablar en serio, exclamó, poniéndose de pie bruscamente. Soy tu hijo. Precisamente por eso te estoy dando la oportunidad de arreglarlo en privado, respondí sin alterarme. Un extraño ya estaría frente al juez. Hubo un largo silencio mientras asimilaban mis palabras. Finalmente fue Sofía quien habló con una voz pequeña que me recordó a cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. Mamá, lo sentimos, nunca quisimos herirte. Quizás no intencionadamente, concedí, pero lo hicieron. Me trataron como a una niña incapaz, como a un obstáculo en su camino hacia esta casa. Me hicieron sentir que mi vida ya no tenía valor. Eso no es cierto, protestó Laura débilmente. ¿No lo es?, pregunté, mirándolos uno a uno.
¿Alguno de ustedes se detuvo a pensar en lo que yo quería? ¿En cómo me sentiría arrancada de mi hogar? ¿En lo que significaría para mí terminar mis días rodeada de extraños en una residencia, por lujosa que fuera? Ninguno pudo sostenerme la mirada. El silencio era respuesta suficiente. Ahora la decisión es vuestra. Pueden aceptar mis condiciones y empezar a reconstruir nuestra relación desde el respeto mutuo, o pueden irse y buscar un abogado que les explique por qué no tienen ninguna posibilidad de ganar esta batalla. Me miraron atónitos, claramente nunca habían esperado esta resistencia, esta firmeza por mi parte. Me habían subestimado, como tantas veces. Por supuesto que queremos seguir siendo una familia, dijo finalmente Sofía. Solo necesitamos tiempo para asimilar todo esto. Tómense el tiempo que necesiten, respondí, yo estaré aquí, en mi casa. Se levantaron en silencio, recogiendo sus cosas con movimientos torpes. En sus rostros podía leer la confusión, la vergüenza, y en el caso de David, un miedo apenas disimulado. Los acompañé a la puerta, manteniendo una dignidad serena que ni yo misma sabía que poseía. Mientras los veía alejarse por el sendero del jardín, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había perdido algo de la imagen idealizada que tenía de mis hijos, pero había recuperado algo mucho más valioso, mi poder, mi voz, mi dignidad. Esa noche, sentada en mi mecedora junto al ventanal, recordé todos los momentos vividos en esta casa, las risas, las lágrimas, los cumpleaños, las navidades, 45 años de vida entre estas paredes que conocían mis secretos y mis sueños. Lo logré, Ricardo, murmuré a la fotografía de mi esposo. Me mantuve firme, como tú siempre decías que debía hacer. Casi podía oír su risa, sentir su mano sobre mi hombro. En las semanas siguientes, mis hijos mantuvieron una distancia respetuosa. Llamaban antes de visitar, moderaban sus comentarios, trataban de reconstruir puentes que ellos mismos habían quemado. David, acorralado por la evidencia, comenzó a devolver el dinero desviado de la tienda. Sofía me invitaba a almuerzos donde intentaba compensar su comportamiento anterior con atenciones excesivas. Les costaba trabajo, lo veía en sus ojos, les costaba aceptar que su madre anciana no era la frágil figura que habían imaginado, sino una mujer completa, con derechos, con voz, con poder. A veces me pregunto si algún día recuperaremos completamente la confianza perdida, si volveremos a ser la familia que creí que éramos. Pero incluso si eso no sucede, ahora sé que puedo enfrentar lo que venga, que la edad no me ha quitado valor, sino que me ha dado sabiduría, que mi vida sigue siendo mía para vivirla como yo decida. Y sobre todo, sé que esta casa, ***, mi casa ***, seguirá siendo mi refugio mientras yo lo desee. No por la generosidad de otros, no por la caridad de mis hijos, sino por derecho propio, porque al final esa es la lección más importante que aprendí en todo este proceso. ***, nadie puede quitarte lo que legítimamente te pertenece si tienes el valor de defenderlo, ni siquiera aquellos que dicen amarte ***. Un mes después de aquella confrontación, instalé un hermoso letrero de cerámica pintada a mano junto a la puerta principal. Dice simplemente, Villa Elena, fundada en 1982. Es mi pequeña victoria diaria, mi recordatorio de que nunca es tarde para recuperar tu voz, tu poder, tu dignidad. Y cada mañana, al salir a cuidar mis macetas, lo toco suavemente y sonrío, porque esta es mi casa y yo decido quién entra, quién se queda y quién debe marcharse. Ahora y siempre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato y recuerda, a veces los secretos mejor guardados son los que nos devuelven nuestra libertad. Nos vemos en la próxima historia.